¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Me presento, soy el profe Leo de Geografía. En esta oportunidad vamos a trabajar conmigo las 20 balotas, ¿ok? Como primer punto tocaremos el tema uno, que es geografía y espacio geográfico. Vamos a presentarlo. Ok, lo que te decía, geografía, tema uno, el espacio geográfico y el concepto de geografía. Si bien sabemos, este espacio de geografía nos va a dar el concepto para entender las demás balotas, ¿ok? Este es el inicio del tema de geografía. Entonces, como primer punto, tocaremos lo que es el origen de la geografía. La geografía tiene un origen griego, ¿ok? Su origen de la geografía está en Grecia. Si bien mencionamos que el origen es griego, también va a tener el apoyo de otras culturas, ya sean los romanos, diferentes culturas que van a, por así decir, impulsar la geografía. Y como bien menciona el texto, nos dice que dos representantes van a ser la etapa donde motiva a que las demás ciencias se acerquen a la geografía, que es Alejandro von Humboldt y Carlos Ritter. Como su origen es griego, tenemos que saber que va a provenir de dos términos que se les considera etimología. La etimología es el origen de la palabra, ¿ok? Entonces, geo y grafía en idioma griego. Entonces, geo significaba tierra y grafía descripción. O sea, en palabras simples, antiguamente la geografía simplemente se decía que era descripción de la tierra. ¿Ok? Era descripción de la Tierra. Ahora pasamos al padre. El padre de la geografía es Eratóstenes. ¿Pero por qué se le va a considerar padre? Porque recordemos que va a resaltar dos acciones que va a hacer nuestro amigo Eratóstenes, que va a ser calcular la circunferencia terrestre y crear el primer mapa mundi. Al calcular la circunferencia terrestre, se va a poder lograr lo que es el primer mapa mundi. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Definición actual de la geografía. ¿Ok? La definición actual de la geografía se va a basar en hechos, por así decirlo, actuales, valga la redundancia. ¿Ok? Nos mencionan que el objeto de estudio, ya como una ciencia, es el espacio geográfico. Entonces, profe, ¿qué es el espacio geográfico? El espacio geográfico, en palabras simples, es el hombre relacionado con la naturaleza. ¿Ok? El hombre se relaciona a través del trabajo, las actividades, los cambios, pero ¿con quién? Con la naturaleza, ya con sus semejantes, y a través de eso se puede crear lo que es la política, la economía, la sociedad, la cultura, las tradiciones, ¿ok? Actualmente se emplean herramientas modernas porque recuerden que este ya es por así decirlo, una definición actual y hoy en día podemos contar con el GPS, con el SIG, con los aerofotografías, entonces podemos aplicar nuestros instrumentos modernos en la geografía. Continuamos. Pasamos a las definiciones. Recuerden que vamos a definir lo que es geografía y espacio geográfico. Ya, para geografía va a haber tres entes que nos van a decir qué es geografía. La UNESCO, Milton Santos y una definición general. ¿Ok? La UNESCO nos dice que la ciencia de la organización del espacio. Milton Santos nos dice la ciencia del espacio del hombre. Y la definición general nos dice la ciencia que está en interrelaciones de los elementos del espacio geográfico para organizarlo y lograr el bienestar de la humanidad. En resumen, ¿qué nos está diciendo, profe? ¿Qué es la ciencia que analiza cómo el hombre se desenvuelve en la naturaleza? ¿Cómo? ¿A través de qué? Ah, ya, profe. Entonces, esas tres definiciones, de cierto modo, nos dicen con sus propias palabras, pero en resumen es lo que te quiere decir. Ahora vamos con el espacio geográfico, que bien sabemos es el objeto de estudio de la geografía, ¿ya? También, ya te había mencionado en conceptos simples que era el hombre relacionado con la naturaleza, pero van a ver de igual modo tres personajes que nos van a decir con sus propias palabras, ¿ok? Que es Jan Tricard, Milton Santos y Euge Sánchez. Donde Jan Tricard menciona qué es la epidermis de la Tierra. ¿Qué es la epidermis, profe? La primera capa de la piel, pero trabajemos en el campo de la Tierra. Entonces nos está haciendo referencia a la primera capa de la Tierra, ¿ok? Para Jan Tricard es eso, el espacio geográfico. Para Milton Santos, la naturaleza es modificada por el hombre a través del trabajo. ¿Qué te había mencionado de antes? Que era el hombre cómo se relaciona con la naturaleza. El hombre qué hace, trabaja. Entonces va a modificar la naturaleza a través de su trabajo. Es lo que menciona Milton Santos. Y Eugen Sánchez nos dice que es el espacio geográfico que representa el medio en el cual se desarrollan las actividades del hombre y el marco de toda acción, relación o suceso en la que participa tanto el espacio como la naturaleza. En resumen, nos está queriendo decir lo mismo, lo que te he dicho, pero cada personaje va a tener una definición. ¿Y es importante esta definición, profe? Sí,
de estos representantes, es importante su definición. Te preguntan en examen, claro, pregunta de examen, ¿qué dicen? ¿Quién conceptualiza el espacio geográfico como la epidermis del planeta Tierra? Jan Tricker. Ah, ya. Entonces, se tiene. Vamos a la siguiente. Continuamos. Ahora, el pensamiento geográfico. El pensamiento geográfico va a ser las etapas que pasa la geografía para lograr lo que hoy es, ¿ya? Entonces va a haber una etapa antigua, moderna y nueva. La antigua va a ir desde el origen del hombre hasta el siglo XIX, mediados de los años 1800, ¿ok? Representan desde ahí Eratóstenes, ya te había mencionado, quien calculó la circunferencia terrestre, porque va a dar inicio a la geografía, por eso va a ser un representante de la antigua. Ahora, Claudio Ptolomeo, él ya también va a ser el primer atlas moderno, por eso también se le considera como representante de la geografía antigua. Sus características no era ciencia únicamente, ahí pertenecían a la rama de la filosofía, por eso es que nos menciona en el siguiente que era parte de la filosofía. Era empírica, significa que solo se basaban en los sentidos, en la vista, en el tacto, en el oído. Su desarrollo fue lento, porque bien sabemos en acá no había avance tecnológico, no tenían, por así decirlo, no tenían los métodos de estudio que actualmente tienen, ¿no? No explica el origen de las cosas, si bien sabemos era empírico, entonces solo se basaban en sus sentidos, no razonaban, ¿ya? Sufrió un retroceso, el famoso oscurantismo, donde la Iglesia Católica toma control de todas las ciencias, ¿ya? En esta etapa no se sabe nada, absolutamente de nada, de ninguna ciencia, ¿ya? Entonces, como características importantes acá, lo único que hace es observa y describe. Vamos. Pasamos a la moderna, o también llamada científica, ya que va del siglo XIX al siglo XX. Representantes Carlos Ritter y Alejandro Bohumil. Estos dos amiguitos los vamos a tocar más adelante en principios y te vas a recordar, ¿ya? Características. Ciencia de síntesis. Acá nos da la relación que da comienzo como ciencia. Ok, método inductivo, ¿qué nos dice? Que va de lo particular a lo general. Empiezan a analizar las cosas pequeñas y de eso se basan a una relación general, o sea, más grande. Filosofía del positivismo. Acá empiezan a buscar métodos de estudio, técnicas, ¿ok? Eso hace referencia a la filosofía del positivismo, espacio absoluto. Y es el periodo más corto porque solo dura un ciclo. Como característica importante de esta etapa, observa, describe y explica, ¿ok? Vamos a la geografía nueva, también llamada cuantitativa, matemática. Entonces, esta va del siglo XX hasta la actualidad, hasta el día de hoy. Ya representantes, Milton Santos, que nos había dado definiciones, ¿te acuerdas? William Bunge y Frederick Skur, ya que son también entes importantes para la geografía. Características, filosofía del neopositivismo. ¿Qué significa esto? Que ya van a aplicar las técnicas que estaban buscando en la geografía moderna, ¿ok? Ciencia empírica, va a estudiar el pasado, ¿ya? Método deductivo, ya también de acá vas de lo general a lo particular, hasta en casos microscópicos, ¿ya? Acá ya es lo que se generan los teoremas, el GPS, instrumentos modernos, satélites, detección, prácticamente acá es la geografía actual, ¿ok? Como características puntuales se nos observa, describe, explica y aplica, ¿ya? Acá ya todo se pone en aplicación porque recuerda que ya tenemos teoremas, fórmulas, todo, ¿entiendes? Entonces, chicos, esta es la primera parte del tema uno. La segunda parte lo vamos a hacer en el siguiente video. Entonces, si tienes alguna duda, consulta, no te olvides de dejarme en los comentarios o si es que tienes dudas, escribiré. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Si es que no, vuelve a repetir el video. Está en tus manos y sigue estudiando. Listo, chicos, nos encontramos en la siguiente clase. Cuídense.